Chicos y chicas, buenas tardes. Iniciamos una nueva semana de Aprendo en Casa. 10ª semana, para ser específicos. Y bueno, vamos a continuar a ponerle ganas en este nuevo sistema de educación de Aprendo en Casa. En esta semana, en el área de DPCC, nos ha tocado tratar la migración como un asunto público. Si recordamos la sesión anterior, hemos hablado de la migración, incluso ahí hice ejemplos de la inmigración y de la emigración, ¿no? En qué consistía y todo lo demás. Aquí, por ejemplo, lo he vuelto a copiar el PPT que inicié la clase anterior, ¿no? Que la migración es un aspecto histórico de la humanidad. El hombre por naturaleza siempre ha sido migrante desde que apareció, ¿no? Desde que fueron nómades, ¿no? Que se trasladaban de un lugar a otro para encontrar sus alimentos, ¿no? Y así fue evolucionando la migración por distintos medios, ¿no? Por animales, embarcaciones, ¿no? Y ahí podemos decir también, tocar una de las grandes migraciones del mundo se dio pues el poblamiento de América, ¿no? Con las dos teorías donde eh, mm, hay una teoría que nos manifiesta que vinieron por el estrecho de Bering, ¿no? Cuando en temporadas de frío se congelaba, aprovecharon eso para cruzar a América, ¿no? Mientras que la teoría australiana vinieron pues de Australia y han poblado así América, ¿no? Entonces, desde ahí, desde mucho más antes, desde la aparición del hombre, existe la migración. Eso lo hemos dicho en la clase anterior, solamente para recordar. Pero esta vez vamos a hablar de la migración como un asunto público. ¿En qué nos afecta la migración como un asunto público? ¿No? La migración genera ciertos aspectos de situación coyuntural, ¿no? Por ejemplo, se da el desempleo, como ven aquí en la imagen, ¿no? Empieza a haber mayor demanda de mano de obra, muchas veces puede ser calificada o no calificada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mano de obra calificada y no calificada? Calificada es aquel que tiene una capacitación, una destreza para realizar un determinado trabajo, y eso no lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Y la no calificada son aquellos trabajos pues que no requieren de ninguna capacitación, lo puede realizar cualquier persona, ¿no? También tenemos problemas de vivienda y otros problemas sociales, incluso ahí también se puede tal vez traducir en la delincuencia. La última ola migratoria que hemos tenido es pues que nuestros hermanos venezolanos han migrado demasiadamente a nuestro país y eso ha generado un sinnúmero de problemas, ¿no? Pero para continuar esto, quiero compartirles un video, lo puedan ustedes ver, este video que voy a compartirlos en este momento, que es de YouTube, ¿no? Entonces, por favor, vemos un momento este video para poder entender un poquito de lo que es la migración. La migración generalmente tiene su origen en problemas económicos y sociales, como pobreza, violencia, guerras o porque las personas buscan incrementar sus ingresos y oportunidades. Los países desarrollados suelen ser el destino de los que deciden emigrar. Este tipo de naciones concentra 60% de las movilizaciones. ¿Cómo impacta la migración a las personas y los países? Así está la cosa. En términos generales, la migración beneficia el crecimiento económico de los migrantes y mejora su calidad de vida, aunque el impacto depende de la región, tiempo de permanencia, escolaridad y otras condiciones y variables. Si se trata de migrantes calificados, el país receptor se ahorra los gastos en educación y se beneficia de los trabajos y servicios profesionales.
además del pago de impuestos, consumo y, en ocasiones, hasta la contribución a nuevos productos y tecnologías. En el caso de los no calificados, frecuentemente se emplean como mano de obra barata, sobre todo en el sector agropecuario. En teoría, los migrantes se favorecen, al igual que sus familias, al tener una mejor fuente de ingresos que les permite sostenerse y enviar remesas, mientras que los beneficios para el país receptor son más limitados, al considerar el costo de los servicios públicos. De cualquier forma, las regiones receptoras de migrantes suelen tener un incremento en la productividad y la economía debido a un rejuvenecimiento de la fuerza laboral y aumento en el consumo. Un análisis de JP Morgan concluyó que si Estados Unidos bloqueara por completo la inmigración, su crecimiento económico anual se reduciría en 0.3%. Los migrantes suelen enviar remesas al país de donde salieron, pero el dinero que gastan en impuestos donde viven puede ser mayor. Por ejemplo, en 2008, el monto que enviaron los mexicanos en Estados Unidos y sus familias fue superado por lo que pagaron en impuestos allá. Una migración bien direccionada y con recursos para capacitar e integrar económicamente a los migrantes puede ser de alto beneficio para la economía receptora, sobre todo si se aprovecha la disponibilidad del trabajo de las personas que incluso han arriesgado su vida para mejorar la calidad de esta. Así está la cosa. Bien, ese es el video que tal vez nos pueda permitir comprender un poquito más la migración. Pero lo que nos interesa aquí ahora es la migración como asunto público, ¿no? Entonces, para ello, nosotros requerimos recordar, porque ustedes ya han hablado de lo que es un asunto público y un asunto privado. Vamos a recordarlo esto. Y esto lo dice el Ministerio de Educación en los materiales que les voy a alcanzar por el WhatsApp en un momento más por el WhatsApp, ¿no? Asunto privado. Un asunto privado está relacionado con la esfera personal de los individuos. Esto implica la manera en que cada uno organiza su vida y decide aspectos que involucran a un número reducido de personas como a la familia o algunos amigos, pero netamente hacia uno. Ese es un asunto privado, ¿no? Por ejemplo, que tú decidas estudiar, decidas realizar tu tarea o no lo decidas, o decidas a no realizarlo, ese es un asunto privado, responsabilidad tuya, ¿no? Mientras que un asunto público es todo problema, hecho o acción que influye o afecta a la convivencia democrática en el bienestar colectivo y los derechos de las personas, ¿no? Ejemplo, algunos dirán, a ver, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, bueno, yo salgo y al final si me contagio del virus, no le interesa a nadie, ese es un asunto privado. ¿Será un asunto privado? ¿Que te contagies del COVID será un asunto privado? ¿Solo te afectará a ti o afecta también a la sociedad en conjunto? Entonces, se vuelve un asunto público. Pese a que te va a afectar a ti solo, se vuelve un asunto público. ¿Por qué? Porque este asunto de que estés contagiado, uno, vas a ir a ocupar una cama de un hospital y la atención médica de un hospital. Desde ahí ya se está volviendo un asunto público. Dos, hay la probabilidad que puedas contagiar a tu familia y a los vecinos de tu alrededor. Entonces se vuelve un asunto público. Aparentemente puede ser un asunto privado, pero ese asunto que tú lo has determinado y que no según tú no le va a afectar a los demás, no es tan cierto así. Hay situaciones que sí, pues tu decisión solo te afecta a ti, ¿no? Como por ejemplo el que decide casarse. Ese es un asunto privado de uno de los involucrados, ¿no? No afecta más a nadie. Pero lo que les estoy diciendo se vuelve un asunto público, porque el problema de salud es para todos, no es solo para ti, ni solo para tu familia, ¿no? Hay esa probabilidad que vas a contagiar a tu familia, pero también hay el detalle de que puedas contagiar a los demás, ayudas a expandir este virus que hoy en día nos está azotando. Y así puede haber un sinnúmero de aspectos
que involucra. Entonces, así como ese detalle, en la migración también hay asuntos públicos que debemos de ver. En el video que hemos visualizado, nos dicen que una migración bien hecha, adecuada, con políticas claras de migración, va a ser beneficioso para el país receptor, ¿no? Hace claro ejemplo de que si bien es cierto, se manda remesas a otro país, se va dinero a otro país, sin embargo, pagan impuestos, generan mano de obra, y mucho más si es mano de obra calificada, porque el Estado ya no ha invertido en la educación de estos profesionales, ¿no? Ya no ha invertido. Pero profesor, en el mío también no invierte. Ahorita que estamos estudiando, yo que soy estudiante, el Estado no invierte. Falso, ¿no? El Estado invierte en la educación. No será como tal vez se espera, pero hay una inversión del Estado en la educación de todos los ciudadanos en el Perú, inclusive de los que estudian en colegios privados, ¿no? Entonces, el Estado sí invierte. Entonces imagínate pues que vengan profesionales de otros países, el Estado ya no esté invirtiendo. Y aprovechar esos conocimientos al Estado le va a convenir, ¿no? Pero también viene la mano de obra no calificada, aquellas personas que no cuentan con una capacitación o no tienen una carrera profesional, una carrera técnica, vienen al país, entonces ellos van a ir a trabajos rústicos como la chacra u otras actividades físicas que no requieren de mayor preparación académica. En ese sentido, eh, también ellos van a aportar en, en el crecimiento laboral de un país, pero ese es cuando las políticas de un país están bien claras, bien establecidas. En el caso del Perú tenemos esa deficiencia. Hemos tenido la migración de nuestros hermanos venezolanos, pero sin políticas claras. En el Perú mismo nos está faltando eh, centros laborales o empleos para la gente del Perú y que vengan otras personas, eso se hace crítico, se hace intolerante. ¿Por qué? Porque el poco trabajo que hay en el país va a generar, nos los van a quitar. Y eso hace que tengamos algunas dificultades en el aspecto laboral. Es por ello que muy probablemente que ustedes hayan escuchado que, por ejemplo, los venezolanos han traído, por ejemplo, mucha delincuencia. Esa es la sensación que tenemos, probablemente que sí. ¿Por qué? Porque no hay políticas claras de migración, ¿no? Entonces también por ahí habrán escuchado que nos quitan el trabajo, ¿no? Y como hay sobrepoblación de desempleo, las empresas ofertan su pago al que cobra menos, ¿no? O emplean al que cobra menos, ¿no? Y eso, como no hay empleo, las personas desempleadas lo van lo van a coger, ¿no? Porque si no estás trabajando, ¿no? Hágame tal trabajo, yo te pago 5 soles, ¿no? No deseo hacerlo porque mi trabajo cuesta más. Allá lo va a hacer otra persona. Y entonces eso hace cuando no hay políticas migratorias adecuadas, ¿no? Eso es uno de los tantas cosas que podemos decir. Pero después de esta migración venezolana, hemos tenido otro fenómeno de migración y todavía tenemos ese fenómeno de migración en la actualidad, de aquellos peruanos de provincia que han salido a distintas ciudades, a las ciudades grandes, a buscar empleo, a estudiar o a generar alguna actividad y les agarró la pandemia y no pueden regresar.
a su lugar de origen. Y como en Lima todo está paralizado, en el lugar donde están, está paralizado todo porque se paralizó todo con la pandemia, con la cuarentena, quieren regresar. Y ustedes habrán escuchado, y en la clase anterior hemos hablado, que ha habido buena cantidad de migración a sus lugares de origen, gente que habían salido. Entonces, ¿cómo genera esto? ¿Por qué se vuelve un asunto público? Hoy en la mañana escuchaba al gobernador regional de aquí de Junín. Yo sé que este video miran también de otros puntos del país, ¿no? Pero aquí en Junín declaraba que todavía hay más de 1000 ciudadanos de Junín en distintos lugares que quieren retornar a sus lugares de origen y no pueden, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué se vuelve esto un asunto público? ¿Será asunto de cada uno? Pues que está en sus lugares, ¿no? Eso podríamos inferir, ¿no? Ellos han ido y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve un asunto público? Porque son personas que están pasando necesidades, porque ya no tienen trabajo, ya no están estudiando, ya no tienen la actividad, y no hay recursos como sostenerse en esos lugares y necesitan regresar. Entonces, desde ahí se hace un asunto público. Porque una persona que no tiene recursos para alimentarse, para sobrevivir, probablemente pueda traer problemas de salud que en primera instancia lo va a afectar al individuo, a la persona, pero a la larga nos va a afectar a todos como sociedad y entonces hay que regresarlos. Pero regresarlos ¿para qué? Recuerdo cuando en la primera oleada de retorno de los provincianos a sus lugares de origen, hubo opiniones encontradas, hasta de las mismas autoridades. Recuerdo que en la región Junín, perdón, en la región Huancavelica, su gobernador regional no los quería recibir. Hay pueblos que no los quieren recibir a los que quieren retornar. ¿Y por qué no los quieren recibir? Por temor a que se expanda el virus. Lima, que es el lugar de donde más se están retornando o más retornan a sus lugares de origen, Lima es la ciudad con mayor cantidad de contagiados de esta pandemia. Y regresar a las provincias, había ese riesgo. Entonces, era un asunto público. O sea, si los dejamos en Lima, al desamparo, es un problema. Gente sin recursos probablemente se vayan a contagiar, sin recursos, no hay alimentación, no hay tantas necesidades que tienen que cubrir, es un problema. Y si lo llevamos a su lugar de origen, también es un problema. Probablemente muchos de ellos lleguen con el virus, contagiados, y vayan a expandir el virus en toda la ciudad, o en todo el pueblo, en todo el lugar donde vayan. En ambos lados es un problema. Y si es un problema social, es un asunto público. En ese sentido, los gobiernos regionales y el gobierno nacional han optado situaciones para que esta gente sean atendidos, tanto en Lima como en sus lugares de origen. ¿Qué han hecho? La primera medida que tomó el gobierno nacional con los gobiernos regionales eran, ya, bueno, los vamos a retornar, pero el primer requisito es que pasen su prueba rápida de COVID en Lima. Y una vez que hayan pasado, lo suben al bus, lo traen, y llegado a su lugar de origen, pasen nuevamente la prueba COVID y hagan una cuarentena en un lugar donde el gobierno regional lo determine. No es que llegaron y se van a su casa. Han tenido que hacer su cuarentena de 15 días observados en un lugar determinado por las autoridades. Y algo así pasó también con nuestros peruanos o nuestros hermanos peruanos que estaban fuera del país. Hubo vuelos humanitarios, aunque no tan humanitarios porque han tenido que pagar para su retorno, pero bajo ciertas condiciones. Llegaron al Perú, no le han dicho, ya bueno, ya llegaste, ve a tu casa. Han tenido que ponerlos en lugares especiales, en hoteles contratados por el Estado, a que pasen su cuarentena, sus 15 días ahí. Y el Estado también ha invertido porque es un asunto público.
El soltarlos genera problemas. Entonces, es por eso que la migración también es un asunto público. Ya les expliqué hace un momento, por situaciones laborales, de desempleo, incluso hasta delincuencia, pero también en esta situación de la pandemia son problemas de salud que hay que atenderlos. Entonces, cuando no hay una política migratoria, se tiene que, una política migratoria adecuada, a veces genera ciertos problemas, como el caso cuando nuestros hermanos venezolanos llegaron al Perú, ¿no? Hay algo también que quería esclarecerlos, ¿no? Es que dentro de la migración hay dos tipos de migración. La migración interna, o sea, el movimiento interno del país, ¿no? Que normalmente se dan de la zona rural a las ciudades, ya sea por trabajo, estudio o por otras necesidades. Esa es la migración interna que se da dentro del país. Y la migración externa, la que salen del país o la que entran al país, ¿no? Hay mucha gente del Perú que se va a los países desarrollados, como Estados Unidos, Italia, algunas zonas de Europa, a trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para buscar una situación económica mejor. Entonces, pero si la política migratoria no es adecuada, es un problema que se da en los países. Pero en los países desarrollados normalmente ellos están bien establecidos y más bien es una situación de beneficio. ¿Por qué? Porque ellos tienen industrias y necesitan mano de obra. Y que vaya gente de otros países a trabajar, eso les va a convenir. Ya han visto ya en el video que la mayor parte se queda en impuestos, en consumos allá. Y hay una partecita que va a sus familiares, a su lugar de origen, ¿no? Entonces, es por eso que la migración es un asunto público. ¿Qué vamos a desarrollar? A partir de lo leído o escuchado, responde la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones por que nuestros compatriotas migraron? ¿No? En el material que se les va a enviar, ahí está sobre la migración, ahora les estoy explicando, entonces responderán esa pregunta cada uno de ustedes. Ahora conversa sobre este asunto con tus familiares. Conversarán con sus familiares en casa que saben de la migración de nuestros compatriotas a sus ciudades de origen. Quizás alguien de la familia que migró afrontó esta situación. ¿Quiere regresar o ya regresaron? ¿No? ¿Es este un problema que ustedes y otras personas dentro de su localidad consideran importante? ¿Por qué? Van a responder esa pregunta. ¿Cómo está impactando a la población o a tu comunidad? ¿Qué derechos de los pobladores están comprometidos con el problema de la migración, con el contexto del COVID-19? ¿Por qué el gobierno ha tenido que intervenir? Son preguntas que ustedes van a responder en sus hojas, lo van a archivar en sus portafolios. Esa es la actividad de esta semana. Luego también tienen este cuadro que tienen que desarrollar. Acciones del gobierno para atender a las personas que migran en tiempo de pandemia. ¿Qué ha hecho el gobierno para esas personas que necesitaban migrar, que necesitaban ya sea retornar a su lugar de origen? Sobre todo es eso, ¿no? El retorno a sus lugares de origen. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo de lo que ha hecho el gobierno? ¿No? De las acciones que han hecho. Si estás de acuerdo, ¿por qué? Y si no estás de acuerdo, ¿por qué? ¿No? Otros pondrán, sí, estoy de acuerdo por tal motivo. Otros dirán, no, no estoy de acuerdo por tal motivo también. ¿Qué otras acciones propones para respetar los derechos de los migrantes y atender el bien común? Entonces verás qué acciones han hecho, si estás de acuerdo o no, y qué más se puede hacer, qué proponen ustedes. Ahí lo hacen toman 3, 4 acciones, 4 ejemplos que pueden hacer con sus propuestas respectivas. ¿Ya? Esa es la actividad de esta semana, chicos y chicas, ¿no? Entonces, cualquier duda o consulta, por favor, me lo hacen saber mediante el WhatsApp interno del grupo que tenemos.
recordarles que esta semana, igual como cada semana, entregamos nuestros trabajos indicados hasta el día viernes, hasta el día viernes 12 de junio, 8 de la noche. Espero que me entreguen sus trabajos, me hacen las consultas pertinentes por el WhatsApp y recordarles a cada uno de ustedes a cumplir las actividades encomendadas. En ese sentido, chicos y chicas, nos vemos la próxima semana con un nuevo video sobre la semana 11 que nos va a tocar en ese entonces. Gracias, que tengan una bonita semana. Hasta luego.